Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la segunda clase de elementos de química. El día de hoy abordaremos la temática de la teoría atómica. La teoría atómica afirma que la materia está compuesta por partículas diminutas e indivisibles llamadas átomos, que son la unidad fundamental de los elementos químicos. Dicha teoría ha ido evolucionando a lo largo de los siglos conforme la ciencia realizaba nuevos hallazgos, desde las concepciones elementales del siglo V a.C. de Demócrito hasta el modelo cuántico de Erwin Schrödinger en el siglo XX. La teoría atómica del universo fue creada por el filósofo griego Demócrito junto a su mentor, Leucipo. En aquella época, los conocimientos no se alcanzaban mediante la experimentación, sino mediante el razonamiento lógico, basándose en la formulación y el debate de ideas. Demócrito propuso que el mundo estaba formado por partículas muy pequeñas e indivisibles, de existencia eterna, homogéneas e incompresibles, cuyas únicas diferencias eran de forma y tamaño, nunca de funcionamiento interno. Según Demócrito, las propiedades de la materia estaban determinadas por el modo en que los átomos se agrupaban. Filósofos posteriores como Epicuro añadieron a la teoría el movimiento aleatorio de los átomos. El modelo atómico de Dalton es el primer modelo atómico con bases científicas y fue propuesto por John Dalton en sus postulados atómicos, que plantean que todo está hecho de átomos que son indivisibles e indestructibles. Los átomos de un mismo elemento químico son iguales entre sí y tienen la misma masa e iguales propiedades. El peso atómico es el peso de cada elemento respecto al peso del hidrógeno. Los átomos no se dividen ni cuando participan en reacciones químicas. Cuando se combinan átomos de dos o más elementos químicos se forman compuestos químicos. Los átomos se combinan en relaciones simples para formar compuestos químicos. Los átomos de elementos químicos diferentes se pueden combinar de forma distinta para dar distintos compuestos químicos. La teoría de Dalton tuvo algunos errores. Afirmaba que los compuestos químicos se formaban usando la menor cantidad de átomos posibles entre sus elementos. Por ejemplo, la molécula de agua, según Dalton, sería hidrógeno y oxígeno y no hidrógeno 2 oxígeno, que es su fórmula correcta. Por otro lado, decía que los elementos en el estado gaseoso siempre eran monoatómicos, es decir, compuestos por un solo átomo, lo cual no es real, pues el oxígeno molecular, que es un gas, está formado por dos átomos de oxígeno. El modelo atómico de Thomson, propuesto por J. J. Thomson, descubridor del electrón en 1897, el modelo atómico es previo al descubrimiento de los protones y los neutrones, por lo que asumía que los átomos estaban formados por una esfera de carga positiva y los electrones de carga negativa estaban incrustados en ellas, como las pasas en el budín, razón por la cual se le conoce como el modelo de budín con pasas. Este modelo hacía una predicción incorrecta de la carga positiva en el átomo, pues afirmaba que ésta estaba distribuida por todo el átomo. Más tarde esto fue corregido en el modelo de Rutherford, donde se definió el núcleo atómico. En 1902 aparece el modelo atómico de Lewis, también llamado modelo del átomo cúbico. El modelo atómico de Lewis proponía la estructura del átomo como un cubo, en cuyos 8 vértices estaban los electrones. Esto permitió avanzar en el estudio de las valencias atómicas y los enlaces químicos, sobre todo de su actualización por parte de Irving Langmuir en 1919, que planteó el átomo del octeto cúbico. En 1909 apareció el modelo atómico de Rutherford. Ernest Rutherford realizó una serie de experimentos en 1911 a partir de láminas de oro. En estos experimentos determinó que el átomo está compuesto por un núcleo atómico de carga positiva, donde se concentra la mayor parte de su masa, y los electrones que giran alrededor de este núcleo. En este modelo se propone por primera vez la existencia del núcleo atómico. Por 1913 aparece el modelo atómico de Bohr. El modelo atómico de Bohr dio inicio en el mundo de la física a los postulados cuánticos, por lo que se considera una transición entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica. El físico danés Niels Bohr propuso este modelo para explicar cómo podían los electrones
tener órbitas estables o niveles energéticos estables rodeando el núcleo. Además, explica por qué los átomos tienen espectros de emisión característicos. En los espectros realizados para átomos que se observaban, que los electrones de un mismo nivel energético tenían energías diferentes. Esto demostró que habían errores en el modelo y que debían existir subniveles de energía en cada nivel energético. Por 1916 aparece el modelo atómico de Sommerfeld. Este modelo fue propuesto por Arnold Sommerfeld para intentar descubrir las deficiencias que presentaba el modelo de Bohr, especialmente para corregir la suposición de Bohr que plantea que los electrones describen órbitas circulares. El modelo de Sommerfeld se basó en parte de los postulados relativistas de Albert Einstein. Los postulados de este modelo son: los electrones describen órbitas circulares y elípticas alrededor del núcleo. Existen subniveles de energía en cada nivel de energía del átomo, y los electrones representan corrientes eléctricas minúsculas. Finalmente, el más contemporáneo es el modelo atómico de Schrödinger. El modelo atómico de Schrödinger, propuesto por Erwin Schrödinger a partir de los estudios de Bohr y Sommerfeld, concebía los electrones como ondas de materia, lo cual permitió la formulación posterior de una interpretación probabilística de la función de onda por parte de Max Born. Esto significa que se puede estudiar probabilísticamente la posición de un electrón o su cantidad de movimiento, pero no ambas cosas a la vez, debido al principio de incertidumbre de Heisenberg. Este modelo atómico, vigente a inicios del siglo XXI, con algunas posteriores adiciones, se le conoce como el modelo cuántico ondulatorio. A modo de resumen y de una forma bastante simplificada, podemos hablar de que la estructura atómica, habiendo ya analizado la historia de la misma, está compuesta por tres partículas subatómicas. Subatómicas porque son inferiores al átomo. Una va a ser el protón, que es el que se encuentra en el núcleo y posee carga positiva. Por otro lado, también dentro del núcleo vamos a tener al neutrón. Es una partícula que no tiene carga. Es decir, protones y neutrones se encuentran en el núcleo. Y finalmente, la tercera partícula subatómica que se encuentra orbitando alrededor del núcleo es el electrón, que posee carga negativa y prácticamente no tiene masa. Este dato es sumamente relevante porque la masa de un átomo va a estar definida por la masa del protón y la del neutrón, más no la del electrón. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es que los átomos se definen como eléctricamente neutros. ¿Qué significa que un átomo sea eléctricamente neutro? Es que la cantidad de cargas positivas será siempre igual a la cantidad de cargas negativas. Es decir, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Continuando con la estructura atómica, acá podemos ver un elemento químico. Este elemento es el boro y lo que estamos viendo en este momento es la casilla que le corresponde en la tabla periódica. En la tabla periódica vamos a ver los diferentes elementos organizados de una forma muy particular y con datos en sus diferentes casilleros. Como podemos ver, en el caso del boro vamos a tener el símbolo en mayúscula. Si son dos letras, veremos que la primera es con mayúscula y la segunda es con minúscula. En el caso del boro, solamente se representa con la letra B larga. Por debajo vamos a ver el nombre del elemento. Por encima vamos a ver dos números. El más pequeño se conoce como número atómico y el más grande se conoce como masa atómica. En este caso, el número atómico del boro es 5 y la masa atómica del boro es 10,8, es decir, aproximadamente 11. ¿Qué significan esos números? Ustedes se preguntarán. El número atómico, como podemos ver al lado derecho, también se lo representa con la letra Z y me indica la cantidad de protones que tiene el elemento. Recuerden, la cantidad de protones son la cantidad de partículas con carga positiva. Si tiene 5 protones, como lo indica el número atómico, vamos a sobreentender que el elemento tiene 5 electrones, es decir, 5 cargas negativas que están orbitando alrededor para compensar esas cargas positivas. El número másico, por el otro lado,
o la masa atómica, que son sinónimos, se representa con la letra A. Y al ser la masa atómica va a estar indicada o va a estar representada por la suma de protones y neutrones. De esa manera, si es que a la masa atómica le restamos el número atómico, obtendremos el número de neutrones. Vamos a observar también que un mismo átomo puede tener alternativas. Estas alternativas se conocen como isótopos, debido a que presentan el mismo número atómico, el mismo Z, y distinta masa atómica. Si tienen el mismo número atómico, significa que tienen el mismo número de protones y el mismo número de electrones en consecuencia. Lo único que varía es el número másico o masa atómica, lo cual indica en que cambia el número de neutrones que posee, es decir, esas partículas neutras en el núcleo. Acá podemos ver, por ejemplo, los isótopos del hidrógeno. El primero se conoce como protio y es el hidrógeno que se encuentra en el 99,99% de la Tierra, de la superficie terrestre. Es decir, es el isótopo más abundante, es el que conocemos nosotros, el hidrógeno que conocemos nosotros, que posee una única carga positiva en el núcleo y una única carga negativa orbitando, es decir, no posee neutrones. Luego tenemos el deuterio, que ya posee neutrón, un neutrón más un protón, la masa atómica es 2. Y el tercero es el tritio, que posee 2 neutrones. Es decir, 2 neutrones más un protón, la masa atómica es 3. Y este isótopo, que es el menos abundante, el que se encuentra en mucha menor proporción, es radioactivo, a diferencia de sus otros dos isótopos, el deuterio y el protio, que son estables. ¿Qué significa radioactivo? Que va a emitir partículas. Los iones, por otro lado, son especies químicas que ganan o pierden electrones. Es decir, acá no se va a cumplir la regla de que los átomos son eléctricamente neutros. En este caso, si un átomo gana o pierde electrones, va a tener un exceso o un defecto de cargas negativas. En el caso de que tenga un defecto de cargas negativas, es decir, le falten cargas negativas, la especie química va a tener carga positiva. Y es lo que se conoce como catión. Si se fijan en el ejemplo, el núcleo tiene 4 protones y hay 3 electrones orbitando. Por lo tanto, va a tener una carga positiva de más. Por eso es que se conoce como catión. Y caso contrario, el ejemplo al lado, donde tenemos 4 cargas positivas y 5 electrones dando vueltas. Cuando hagamos el balance de cargas vamos a ver que sobra un electrón, es decir, esta partícula va a tener un electrón de más, es decir, una carga negativa. Esto se conoce como anión. Ahora vamos a desarrollar un ejemplo del seminario que tienen que resolver. Ejercicio 1. Marcar la opción correcta. El número de neutrones en el núcleo de un átomo de un elemento de número atómico 58 y número másico 140 es... Para resolver este problema, podemos ver que la solución ya está marcada y es la letra D, 82. ¿Qué significa? Vamos a ver, primero vamos a anotar los datos que tenemos. Como podemos ver en la parte inferior del lado izquierdo, pusimos datos. Z es el número atómico. El número atómico, como bien dice el enunciado, es 58. Y el número másico, o A, o masa atómica, es 140. Nuestra incógnita, ¿cuál es? El número de neutrones. En el lado inferior, en la parte derecha, vamos a hacer el razonamiento. Z, o número atómico, es igual al número de protones, que es igual a 58. Considerando que en el núcleo atómico se encuentran únicamente los protones y los neutrones, y que la masa de un átomo viene definida por el núcleo, entonces, la masa atómica va a ser igual al número de protones más el número de neutrones. Si movemos esa ecuación, el número de neutrones, que es nuestra incógnita, va a ser igual a la masa atómica menos el número de protones. Datos que ya tenemos. El número de neutrones va a ser igual a 140 menos 58, lo que nos da como resultado 82 neutrones. Avanzando con la clase, vamos a desarrollar un poco el concepto de valencia. La valencia es la capacidad que tiene un átomo para combinarse con otros, determinada por el número de electrones que puede ceder, ganar o compartir en una reacción química.
La valencia está relacionada con los electrones de la capa de valencia o los electrones de la última capa, que van a ser aquellos que van a interactuar con los electrones de otro elemento para poder formar enlaces. La valencia indica el número de enlaces químicos que un átomo puede formar y puede variar según el elemento y su estado de oxidación. Cuando veamos el seminario de nomenclatura vamos a desarrollar mucho más este tópico. Pero lo importante es que sepan es que la valencia son los electrones de la última capa. Es el número de electrones que un átomo posee en su última capa. Los diferentes elementos químicos los podemos encontrar representados y ordenados dentro de lo que conocemos como tabla periódica. La tabla periódica nos va a mostrar los diferentes elementos químicos ordenados por su número atómico. Una de las primeras versiones de la tabla periódica surgió en 1869 por aporte del científico Mendeleev. Él organizó los elementos conocidos por masa atómica y propiedades químicas. Esto también ayudó a predecir la existencia de elementos aún no descubiertos. En 1913, Moseley demostró que el criterio correcto para organizarlos a los elementos es el número atómico, no la masa. La estructura actual de la tabla periódica está dada por grupos y períodos. Los grupos van a ser las columnas, los que se encuentran de forma vertical, y nos van a dar los elementos con propiedades semejantes por tener igual número de electrones de valencia. Es decir, todos los elementos que comparten grupo en general tienen el mismo número de electrones en la última capa, o electrones de valencia. Por otro lado, las filas se van a denominar períodos e indican el nivel de energía principal ocupado por los electrones. La tabla periódica constituye la base para comprender la configuración electrónica, las tendencias periódicas y la reactividad química. Como bien mencionamos, acá podemos observar la tabla periódica y podemos ver que está compuesta por 18 grupos y 7 períodos. Podemos observar también que que dentro de los grupos vamos a tener dos subgrupos. Vamos a tener el grupo A y el grupo B. Y a su vez, en los períodos vamos a contar desde el hidrógeno hasta el francio 7 filas, mientras que las dos inferiores son proyecciones que ocurren dentro de los períodos 6 y 7. Las propiedades derivadas del ordenamiento de los átomos en la tabla periódica se conocen como propiedades periódicas. En este curso vamos a definir 3 propiedades, pero existen muchísimas más. Una de las propiedades que vamos a definir es el radio atómico. El radio atómico, al igual que el radio de una circunferencia, va a ser la distancia desde el núcleo hasta el último electrón, es decir, el radio que posee el átomo. Por otro lado, una de las propiedades que vamos a utilizar y que es muy importante es la electronegatividad. La electronegatividad habla de la capacidad de un átomo para atraer electrones compartidos en un enlace químico. Finalmente, vamos a tener la tercera propiedad que es el carácter metálico, que se define como la tendencia de un elemento a ceder electrones y formar cationes, lo cual es característico de los metales. Como bien mencionamos, el radio atómico es la distancia entre el núcleo y el último electrón, o el último orbital. Otra definición de radio atómico también es que se define como la mitad de la distancia entre dos núcleos de un mismo elemento unidos entre sí. Es decir, vamos a tener dos elementos y vamos a medir la distancia entre ambos núcleos. Y esa distancia la vamos a dividir a la mitad. Eso también es lo que se conoce como radio atómico. El valor del radio atómico, como sabremos, cuanto mayor es el radio, un átomo va a ser más grande. Y cuanto más pequeño sea el radio, un átomo va a ser más pequeño. El radio atómico va a ser mayor en relación con los periodos de derecha a izquierda y desde arriba hacia abajo va a aumentar. Por otro lado, la electronegatividad, la cual indica la tendencia de un elemento a ganar electrones cuando está unido a otro elemento, es exactamente en relación con su variabilidad opuesta a el radio atómico.
por lo cual va a aumentar en relación con los periodos de izquierda a derecha y con los grupos de abajo hacia arriba. El carácter metálico va a variar exactamente de la misma forma que el radio atómico. Y por definición, podemos decir que también engloba las propiedades típicas de los metales, lo cual implica buena conducción eléctrica, maleabilidad, ductilidad y baja electronegatividad. La tabla periódica, a su vez, también se va a dividir en diferentes grupos. Como podemos ver, acá están representados con diferentes colores. En primer lugar, vamos a tener del lado derecho, en una columna amarilla, el grupo 18, es lo que se conoce como gases inertes o gases nobles. Esos elementos químicos no se combinan con otros. Por otro lado, vamos a tener a los no metales. Como pueden observar, es una diagonal de color verde. Y el resto de la tabla periódica va a estar constituida por metales, que se encuentran representados por naranja, celeste y rojo. En la parte inferior vamos a tener lo que se conocen como tierras raras, que también forman parte de los metales. Dentro de los metales, también aparte de las tierras raras, existen otros tres grupos, los cuales el primer y el segundo grupo, representados del color rojo, con excepción del hidrógeno, ahí van a tener que corregir porque el primer elemento, que es el hidrógeno, es un no metal, presenta características de no metal. El resto se conocen como metales reactivos, son metales, recuerden, pero reactivos. Mientras que los de color celeste se conocen como metales de transición y los de color naranja son otros metales. Tener en cuenta esta clasificación para los ejemplos. Y para finalizar la clase vamos a desarrollar un ejemplo de la guía. Ejemplo E. El hierro, Fe, que es su símbolo químico, es un mineral fundamental en la dieta para prevenir la anemia y se encuentra en alimentos como las espinacas y las lentejas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el hierro es correcta? Veamos. A. El hierro es un no metal. Como podemos ver que está seleccionado el hierro dentro de la tabla periódica, se encuentra dentro del grupo de los metales de transición. Bien, por lo tanto es un metal. Es decir, que la afirmación A, que es un no metal, no es correcta. La afirmación B, que menciona que pertenece a los metales de transición, es correcta. Vamos con las siguientes afirmaciones. La afirmación C menciona que se encuentra en el grupo 17. Como podemos observar, el grupo 17 también es mejor conocido como el grupo 7A. Si es que leemos de corrido las diferentes columnas, el grupo 7A también va a ser el grupo 17. Como podemos ver, el hierro no se encuentra dentro de ese grupo. Y finalmente, es un gas a temperatura ambiente. Recuerden que estamos hablando del hierro, el cual es un metal. Y los metales, en general, salvo ciertas excepciones, son sólidos a temperatura ambiente. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco, por favor, contesten de manera individual los seminarios y trasladen las respuestas de los seminarios al cuestionario evaluativo. Muchas gracias.